vas a tener a un muerto como guardián, pero tienes que ofrecerle, tienes que hacer un ritual, tienes que practicar. No fue la iglesia misma la que lo decide, porque el exorcismo la iglesia no lo decide hacer, a menos que alguien no lo pida. Esto lleva violencia, lleva desaparecidos, lleva muerte, lleva tristeza. Advertencia: el episodio que estás por escuchar contiene relatos y creencias ligados a rituales religiosos. El contenido se presenta con respeto, únicamente para fines de análisis histórico, cultural y de entretenimiento. Si eres una persona sensible, este puede no ser el episodio para ti. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un espacio donde analizamos testimonios del más allá, siempre con especialistas del más acá. Y en esta ocasión tenemos a una invitadaza y además madrina del podcast, Carmen Bautista. ¿Cómo estás, Carmen? Un placer. Muy bien, Dani, muchas gracias. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Carmen es una invitadaza porque no solamente tiene una preparación académica formidable, siendo normalista especializada en el área de español y antropología social, sino que tiene otras bases que nos va a permitir analizar estos eventos paranormales con un enfoque mucho más serio. ¿Nos puedes platicar, Carmen? Durante mi preparación como antropóloga social tuve maestros que trabajaron en el área de brujería, chamanismo y religión en México, un país que por el sincretismo religioso está inmerso en leyendas, en mitos, Claro. Y en ciertos fenómenos, como bien los llamas, paranormales, que vale la pena revisar, porque algunos sí fueron producto de la mentira, de la estafa, mientras que otros eventos no se pudieron encontrar una explicación objetiva, una explicación racional, como un mal de ojo, como qué pasó con la gente que de un día a otro desapareció, ¿no? Entonces, esos eventos fueron motivo de análisis en el área de antropología social y pues mis maestros me ayudaron a entenderlo de manera objetiva, pero también respetar tradiciones y creencias. Perfecto, y justo vamos a aprovechar toda esta expertise de mujer para analizar un testimonio que nos solicitaron fuera completamente anónimo y ahora entenderán por qué. Carmen, si te parece bien, ¿procedemos a leerlo? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Daphne y compañía? La historia que estoy a punto de contar no es fácil. Hace un par de años, en Jalisco, unos amigos de la Arquidiócesis de Guadalajara me invitaron a una vigilia. Si no me falla la memoria, fue en noviembre. La reunión era en una capilla a las afueras de un pueblo. Y lo inquietante es que esa capilla estaba justo al lado de un panteón. Nuestra misión, velar al Santísimo Sacramento, en silencio, en oración. Todo estaba en calma, hasta que llegó mi turno. Era casi la 1 o 2 de la madrugada. Afuera no había más que oscuridad, ni una sola lámpara. Solo un amigo que se mantenía despierto y yo. Y de pronto, un golpe seco, furioso contra el portón principal. El portón estaba cerrado con llave. Otros compañeros se asomaron, pero no había nadie. Apenas nos estábamos tranquilizando, cuando otro sonido nos congeló la sangre. Los ventanales superiores de la capilla, a 4 metros de altura, comenzaron a sacudirse, como si alguien o algo los golpeara desde afuera. El miedo nos caló hondo. De forma instintiva, todos nos arrodillamos y comenzamos a rezar. Como no paraba, comenzamos a rezar en latín. Un alarido desgarrador. Como el grito de una mujer, pero con una fuerza inhumana. Un sonido me erizó la piel, de pies a cabeza. No fue lo único. Durante el resto de la noche, escuchamos ruidos, pasos, golpes, como si algo estuviera rondando la capilla. Al amanecer, le contamos todo al párroco. Él nos explicó que en ese lugar, años atrás, por orden del entonces arzobispo Juan Cardenal Sandoval, se había realizado
un exorcismo magno. Y desde entonces, cada año, las vigilias eran precisamente para hacer oración y protección espiritual al sitio. La verdad, cuando me invitaron otra vez, yo ya no regresé. ¿Qué tal te ha parecido esta historia, Carmen? En realidad muy interesante, porque en un lugar que se supone está libre de toda alma en pena o toda alma perdida, se oyen sonidos que no provienen de un cuerpo vivo. Creo importante mencionar, para contextualizar a nuestros amigos y amigas, el exorcismo magno del cual alude este testimonio deriva del 20 de mayo de 2015, que justamente fue autorizado por la ola creciente de violencia en San Luis Potosí, además de la cantidad de abortos que se estaban practicando desde el 2007 que la ley fue aprobada. Entonces sí hay una distinción geográfica entre las fuentes que dicen que fue en San Luis Potosí y este relato anónimo. Así es. Sí, nos estaremos preguntando entonces cuál es la intención de hacer un exorcismo magno para poder liberar del mal, porque eso es a lo que nos remite un exorcismo en el siglo XX, cuando en sus orígenes el exorcismo era para poder liberar espiritualmente a un cuerpo que ya había sido revisado médicamente y psicológicamente, en donde se veía que no hubiera alguna enfermedad como epilepsia o algún desorden mental como la esquizofrenia, que pudiera provocar una confusión en las señales físicas que estaba dando la persona. El exorcismo era para una persona. También había historias de que había brujas que llegaban y robaban a los niños y los chupaban, sin darse cuenta que estaba por otro lado una pelea por territorio. Estaba creciendo esta cuestión de grupos armados y acuden a aquello único que los puede salvar, porque ya habían revisado en un momento dado, pensemos, la seguridad legal, la seguridad jurídica o la seguridad social, y la gente seguía desapareciendo. Van a un poder espiritual, la gente que aún tiene sus raíces en la religión, y acuden a la parte que los puede proteger, porque el miedo ya había cundido. Y qué bueno que mencionas esto, porque justo este exorcismo magno, bien lo mencionabas en un principio, no fue hacia una persona en concreto, sino realmente fue a todo un estado de México. Y eso es lo que vuelve esto extraordinario. Mencionas estas desapariciones y que causaba pues un temor horrible dentro de la población, porque se estaba dando el auge de un grupo organizado criminal. Así es. Sí, empieza a generarse un desorden social muy fuerte por grupos desertores del propio Estado, tendremos que aceptarlo. Sí. Hay grupos militares, paramilitares que desertan, que constituyen nuevos grupos y hacen una red, una conexión muy fuerte a nivel, podemos llamarlo Latinoamérica o Sudamérica, y se van formando grupos de poder que se pelean un territorio. La forma de conectarse son los jóvenes, son los niños, para poder formar nuevos grupos paramilitares. Es una parte muy complicada. Claro. Y entonces empiezan a utilizarse estas leyendas, estos cuentos de la bruja, de quien está posesionado, de las desapariciones, de que hoy no está mi hijo. Entonces consideran pueblos poseídos, y la idea es en general hacer una limpieza espiritual al territorio, ¿no? Así es. Como bien te comentaba un poco antes, el exorcismo era individual, era hacia una persona, y era porque estaba representando en un momento dado una falta a la forma de vivir como ser humano frente al código de la iglesia cristiana en un momento dado y luego católica. No era todo el pueblo, no se juzgaba a todo el pueblo, solamente era corregir a la persona en su actuar. Y
En esos momentos, esos exorcismos te decían que el demonio podía ser bueno, podía ser malo. Ok. Y si había un demonio bueno, pues se te felicitaba si tú habías participado, tenías contacto con un demonio bueno. Se te permitía, se te aceptaba. Si era un demonio malo, se te invitaba a través de la oración, a través del cambio de tus actos, a que pudieras alejarte de él o que él se alejara. En caso de que no se pudiera hacer, ya se hacía la participación de un sacerdote exorcista, pero era individual y era tu persona. No era para poder cambiar a toda la comunidad. Y la gente estaba consciente de qué estaba pasando. Aquí hay algo más, está pasando algo más, porque además un exorcismo, a quien tú exorcizas, ¿a qué voy a esto? A quien tú exorcizas tiene que estar presente, tiene que estar ahí. Claro, y no puedes juntar a todo un Estado de México en una iglesia, en una catedral. Así es. Y tiene que ser al mismo tiempo a todos. Esa es una característica del exorcismo. Se va a realizar en ese momento. Puede ser tanto de día, puede ser tanto de noche, pero bien como se dice en los documentales, tienes que tener la autorización de la persona que vas a exorcizar. Tuvimos que regrabar lo que escucharás a continuación, porque el audio original quedó completamente distorsionado. Aún así, decidí dejar un fragmento para que puedas escucharlo. Déjame en los comentarios si al igual que a mí, esto te asustó. Y no olvides dar like y suscribirte. Lo que viene a continuación será más oscuro. Retomando esto de los demonios buenos y malos, me surge una pregunta. ¿Realmente crees que el objetivo de este exorcismo magno sí era liberar al Estado y en general a la nación de esta violencia, esta oleada de violencia que se ha estado dando por grupos delictivos como Jalisco Nueva Generación, el aumento de los abortos desde que se aprobó la ley en 2007, o realmente estos grupos delictivos estarán ligados a alguna fuerza demoníaca? Todo tiene una relación en el que también tuvo la necesidad la iglesia misma de intervenir, porque la credibilidad de la iglesia, podemos llamarla tradicional o católica, su acto de fe se estaba quebrantando. En una primera mitad del siglo XX surge otra influencia muy fuerte en América Latina, la influencia de las religiones africanas, que ya habían llegado de manera indirecta por parte de los esclavos en Estados Unidos o por algunas colonias migrantes. Aquí en México hay una colonia en Veracruz, en el estado de Veracruz, y dentro de ello pues llega una religión que proviene de una tribu de África, que son los Yoruba, en donde se habla de distintos mesías o hombres fuertes que van a guiar a un pueblo autonombrándose como los elegidos por Dios. Estas personas empiezan a hacer ese ritual de inmolarse con la sangre de los animales para avalar su conexión con un ser divino, y que tiene que ver con el culto a los muertos. Y esta práctica religiosa la conocemos como sincretismo religioso, que involucra prácticas que ellos hacían y se agregan al campo religioso de la Iglesia Católica. ¿A qué voy con esto? Estos nuevos líderes sociales, que pudiéramos llamarlos así, piden un ritual para los iniciados. Van a ser personas jóvenes ante una serie de inseguridad económica o inseguridad social que se está dando en algunos estados de la República. Sí. Nos lleva precisamente a que vas a tener a un muerto como guardián, pero tienes que ofrecerle, tienes que hacer un ritual, tienes que practicar. ¿Como un intercambio? ¿Darle algo a cambio? Así es. Así es. Les ofrecen comida,
les ofrecen fruta, les ofrecen verduras o les ofrece carnes como pollo. Cuando no puede a lo mejor ofrecer el ritual de inmolarse uno mismo con la sangre, ofrece un ritual un poquito más fuerte. Ya me imagino por dónde vamos. Así es. Estas personas cuando no empiezan a encontrar trabajo, cuando son migrantes y son excluidos socialmente de una zona en la que cultural y socialmente son grupos en los que no puedes entrar tan fácilmente porque eres del sur del país, porque eres migrante, porque eres un obrero, porque no eres hijo de alguien con un apellido de renombre. Sí, una palanca, vaya. Sí, empiezas a integrarte con otro grupo de personas. Estos grupos de personas, de una u otra manera, empiezan a formar estos grupos conocidos como grupos delictivos. Y empiezan a esparcir la violencia para quitar el poder, la fuerza social, la fuerza política y sobre todo la fuerza económica y el control de territorios. Esto lleva violencia, lleva desaparecidos, lleva muerte, lleva tristeza, lleva caos, lleva desorganización social en zonas en las que estaban muy controlados los grupos sociales, los grupos políticos y justificado su orden social. Entonces este llamado exorcismo magno, la Iglesia toma en cuenta que la violencia ya tiene un acto demoníaco porque está asociado a prácticas que durante la Iglesia cristiana y católica en la Edad Media estaba marcando que el demonio era malo siempre. Ok. Y el demonio malo siempre le ofrecías esa parte oscura. Sí, ese líquido vital. Así si no es. puedes de ti, Así es. buscas Y en zonas, a alguien más. así es, y en zonas naturales, ¿no? En zonas abiertas, el bosque, en un lugar oscuro, en un lugar donde no te vean, mientras que tú haces, en este caso, la ceremonia de la representación del cuerpo y la sangre de Cristo en un espacio abierto, frente a feligreses, donde se está manejando la fe en ese acto. Entonces, esta diferencia es lo que le va a dar la presencia de estos grupos delictivos. Tenemos varias culturas que están ahí inmersas y varias prácticas o varios rituales que llevan a confundir y a que en un momento dado alguien invite o alguien presente o la propia Iglesia decida, hoy tengo que actuar. Claro, porque ya estamos ante algo que se nos sale de las manos y que lamentablemente sigue cobrando muchísimas vidas. Así es. Entonces lo que aquí procede es una pureza o una limpieza espiritual más que nada para convencer a las personas de que una forma de hacer esta limpieza o protegerlos de esa violencia era a través de este acto de redención, este acto espiritual, este acto, podemos llamarlo incluso divino, y que la persona que está representando al Dios, a la fuerza, a la fe, no es el representante de un grupo delictivo, sino que debe ser la Iglesia, debe ser alguien que ha estudiado, debe ser alguien formado en principios y valores, que eran la base de la Iglesia anterior. Entonces, por eso se pide que haya la presencia de la Iglesia en este acto. No fue la Iglesia misma la que lo decide, porque el exorcismo la Iglesia no lo decide hacer a menos que alguien no lo pida. Entonces, ante ciertos elementos, ciertas pruebas, es como se le pide a la Iglesia intervenir, pero es como un acto de fe y no como un acto como se está manejando actualmente de castigar a las personas por haber despenalizado el aborto. Y de aquí yo también tendría otra pregunta. ¿Será que la secrecía, disculpen, es también para evitar que se ataque quizá a un nivel espiritual el lugar donde se realizó este rito? Es por eso que el medio formal dice que es en una localización completamente diferente. Sí, y esto también se puede deber a varios factores. Como bien te lo decía hace un momento, vivimos en un país de un sincretismo religioso increíble. Sí. O sea, finalmente somos
estudiosos, somos profesionales, somos objetivos, somos científicos, pero nuestro origen también está lleno de leyendas, de mitos, y en esta parte de la magia. Entonces puede haber un doctor en ciencias, pero sí tiene un amuleto, algo. Y el hecho de a lo mejor haber cambiado el área geográfica, y no es para deslindar responsabilidades, sino como tú bien lo mencionas, proteger el área física. Claro. Para que no se considere como un lugar de un ritual incompleto o de un ritual incorrecto, y que no se esté juzgando como un lugar demoníaco o satánico, que haya sido utilizado para algo diferente, que no se pierda la fe en estos lugares y que también se proteja a las personas, porque el hecho de que se sepa que se hace en algún lugar y que se conozca el nombre de alguna persona, sí lleva a que alguien más haga algo. Claro, alguien va a actuar sí o sí. Así es. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, yo recuerdo dentro de las lecturas que hacíamos en antropología una anécdota que hizo mi maestro Juan Pérez. Mencionaba que igual en un pueblo rural aquí no en la Ciudad de México, en el país, en México, quedándose en las prácticas de campo, en ese pueblo se empezaron a escuchar cadenas. Okay. Y empezó a azotar furiosamente el viento, las puertas que eran de madera. Entonces los habitantes, que ya estaban dormidos, 8, 9, 10 de la noche, empezaron a levantarse y desde sus ventanas querer ver algo, pero que solamente escuchaban las cadenas y un gruñido muy... Ellos lo empezaron a calificar de inframundo. Entonces empezaron a rezar, se empezaron a prender las luces del caserío y escucharon el arrastrar de las cadenas por todas las calles, que era empedrada en el pueblo, y no salió nadie. Y en la mañana siguiente empezó toda la gente a remolinarse y a decir, es que el demonio anduvo suelto por todas las calles, empujó la puerta de mi casa, sí es cierto, conmigo fue blasfemia y demás. Algunos empezaron a agregar esa información mencionando, yo quiero aportar lo que yo escuché, lo que yo vi. Claro, porque uno quiere ser partícipe de lo que está en boga, de ahí tanta tendencia hoy en día. Sí, hasta que pasa una mujer y los hombres y mujeres que se habían reunido en el centro del pueblo para hablar de este fenómeno paranormal, vamos a llamarla Lupita. Lupita. Los hombres preguntaron, Lupita, ¿tú también tuviste enfrentamiento con el demonio en la noche? Escuchamos el arrastrar de cadenas y el crujir de nuestras puertas, gruñidos, arañazos, y escuchamos algo que no pudimos entender. A lo que Lupita respondió, ¿cuál muerto? Sí, se soltó mi marrano y anduve toda la noche ahí correteándolo para poderlo atrapar. Con esto quiero decir que a veces sí depende mucho que te digan a qué vas a un lugar para a lo mejor prepararte y no dejarte sugestionar, pero también el no saberlo te puede llevar a confundir o a darle un valor simbólico diferente o equivocado al que no corresponde. Claro. Entonces, la gente puede interpretar algo como demoníaco, o la gente puede identificar o calificar algo como un ritual que proviene de un sincretismo religioso y que puede tener una influencia, un tinte de distintos aspectos o distintos ámbitos. Pues muy buena historia, la verdad, el cerdito que espantó a todo un pueblo. Así es. Y bueno, de nuevo muchísimas gracias por estar en este episodio. Muchísimas gracias, Carmen, por con tu conocimiento a ampliar todo esto, y justamente de esto se trata. Vamos a analizar historias del más allá con especialistas muy serios, preparados, aunque eso no quiere decir que haya algo más allá que aún no entendemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carmen. A ti muchas gracias, Dafne, por haberme invitado, y gracias a ustedes por escucharnos. Y los invitamos a que dejen en los comentarios qué tal les pareció este primer episodio. Es el piloto. Con su retroalimentación, pues nos van a ayudar muchísimo a mejorar esto. ¿Qué les gustaría agregar, quitar? Ustedes dense en los comentarios. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.